No te quemes con noticias falsas. Noticias falsas. Entrevistas. Bien, continuamos con el programa 12 y 21 en toda la Argentina y vamos a retomar uno de los temas que venimos siguiendo también con los distintos repasos, las distintas noticias, y tiene que ver con, bueno, nuestros esquemas de vacunación, calendario, la necesidad de, bueno, reforzar un poquito también lo importante que son las vacunas. Venimos de un fin de semana donde, por ejemplo, se hizo un evento antivacunas en medio del Congreso de la Nación, y eso de alguna manera también manda un mensaje a aquellas personas que ya quedaron con la duda de la efectividad post-pandemia, y me parece que refuerza por ahí un mensaje un poco peligroso, ¿no? Y raro. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Fernando Achinelli. Él es médico infectólogo, actualmente desempeña sus labores en el Hospital Llano, supo estar al frente del hospital de campaña también en su momento, así que vamos a charlar acerca de todas estas cuestiones, ¿no? Un poquito lo estábamos hablando también en la pausa. Fernando, buen día y gracias por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y poder hablar de estos temas con la comunidad. Bueno, primero que nada, ¿te preocupa ver todas estas cosas, digamos, o te suena raro, te preocupa que se sigan discutiendo las vacunas? Bueno, movimientos antivacunas siempre ha existido en el mundo. A lo largo de las décadas siempre hemos tenido estos pequeños avatares, pero nunca como lo estamos viendo ahora, ¿no? Desde movimientos en las redes sociales y aún también líderes o de comunicación o mensajes desde ciertos estamentos de gobiernos donde dudan sobre la eficacia de la vacuna. Así que yo creo que es importante que salgamos a comunicar la importancia de algo que ya sabemos que es muy importante para la salud de la humanidad y fundamentalmente para los niños, para enfermedades que ya habíamos controlado y que actualmente vuelven a estar presentes en Argentina, ¿no? ¿Y a qué te parece que responde que haya aumentado esta clase de campañas, ¿no? Porque como bien dijiste, siempre existieron, ¿no? Por ahí probablemente después de pandemia se ve un poquito más, pero como esta clase de eventos, ¿no es cierto? Como el que mencionaba, ¿no? El de la diputada chaqueña que hizo este evento antivacunas. ¿A qué te parece vos, según lo que ves a lo largo del paso del tiempo, ¿no? Sí, creo que es multifactorial, ¿no? Uno, el cansancio, podemos decir, post-pandémico, donde toda la humanidad se detuvo por el COVID-19 y donde todos estábamos muy expectantes de la salida de las vacunas, de la aprobación de las fases 2, 3, 4 de las vacunas, y eso por supuesto también afectó a la salud mental de las personas y hace que los padres o las familias por ahí tengan alguna apertura, diríamos, a estos mensajes antivacunas, ¿no? Con ciertos mensajes de las vacunas producen algún tipo de enfermedad. Yo quiero recordar algo que por ahí no se ha hablado en los medios, pero en el año 1998 un médico inglés publicó un artículo en el Lancet donde hablaba o relacionaba la vacuna de sarampión con el autismo, ¿no? 10 años después el médico tuvo que retractarse y dijo que mintió en esa publicación, y la revista tan prestigiosa como The Lancet tuvo que retractarse de esa publicación, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hay personas que buscan hacer daño, no sabemos cuáles son sus intereses, ¿no? Pero después hay otras personas que reciben esta comunicación a través de las redes, seguramente no lo hacen con ningún otro interés, sino el de cuidar a sus hijos o algún otro interés no malo. Así que tenemos que estar constantemente hablando del beneficio de las vacunas en los medios. ¿Y cómo se hace? Digo, ¿alcanza con comunicar? Ustedes también, trabajan en una estructura donde por ahí apuntan también a lo maternal, neonatal, tienen un refuerzo constante en torno a las distintas campañas de vacunación, digamos, pero pareciera que con eso no alcanza. Bueno, la política de vacunación siempre fue una fortaleza del sistema de salud en Argentina. Argentina es pionera y es un ejemplo en Latinoamérica con respecto a las coberturas de vacunación, y eso hace que debemos seguir insistiendo en eso. Podemos decir, hace unos años hay como un relajamiento en algunas de estas medidas, pero el sistema de salud siempre está pregonando sobre la importancia de la vacunación.
Los hospitales siempre están abiertos, diríamos, a recibir a las personas para la vacunación, pero es algo muy importante que nos toca a nosotros, a los médicos y a la comunidad médica, con respecto al convencimiento de indicarle las vacunas a nuestros pacientes. Hay un estudio que habla de que si un médico en una primera visita recomienda la vacunación a su paciente, seguramente el 80% va a cumplir. Y si en una segunda visita lo recomienda, más de la mitad lo va a hacer. Así que es muy importante que la comunidad médica, nosotros también insistamos en esa importancia de aplicarnos las vacunas. Me parece muy interesante también que lo menciones eso, ¿no? También desde su mismo rol, como también a ayudar a empujar un poco a que se concientice y como volver a traer las personas que vuelvan, ¿no es cierto?, a impulsarse y a vacunarse con más periodicidad. Pero ¿te parece que se cayó un poco la credibilidad, incluso relacionándolo con lo que estaba mencionando hoy de lo que pasó hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, en donde un médico terminó mintiendo, ¿no es cierto? ¿Te parece que hoy en día también tiene que ver un poco con eso, con una falta de credibilidad o una puesta en duda constante, ¿no es cierto?, de los médicos, de las personas de las instituciones de salud? Existe mucha infodemia, muchas personas que salen a hablar de vacunas, sí, y muchas veces mienten, y eso es importante, ¿no?, que podamos, tenemos acceso a internet, a inteligencia artificial, y en 2 segundos podemos rebatir las mentiras, porque no hay evidencia científica que avale ninguna de los comentarios que muchas veces escuchamos en los medios con respecto a los efectos de la vacuna. Las vacunas son seguras, las vacunas siguen un riguroso proceso de control en las fases clínicas, donde uno prueba la efectividad, la eficacia y la seguridad de las vacunas. Y por supuesto también existen en los países lo que se llama el monitoreo de los eventos adversos, ¿no? Así que eso es muy importante. Los otros días escuchaba en un programa con respecto a la vacuna o a vacuna AstraZeneca en este evento que hubo en el Congreso. Cabe aclarar, vacuna AstraZeneca era una vacuna que contenía una proteína muy similar a la proteína S del COVID-19. Entonces, en personas que tenían predisposición a la trombofilia, esa semejanza al COVID provocado esas trombofilias, sobre todo en el Reino Unido, y esa vacuna se dejó de utilizar, ya no por el evento adverso, sino porque estaba desactualizada con los linajes que circulaban ya en el 2022, 2023. Así que creo que siempre hay que traer información rigurosa con respecto a estos datos. ¿Y eso que mencionaste del monitoreo de situaciones adversas, dijiste? Sí, los eventos adversos supuestamente atribuibles a la inmunización. ESAVI se llama. Nosotros los médicos tenemos la obligatoriedad de notificar los eventos adversos de cualquier vacuna. Se lo hace a través de un sistema integrado de salud argentino que se llama CISA, y donde uno accede online y notifica estos casos, y después esto va a la Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas, que se llama CONASEVA, donde los expertos en vacuna analizan cada caso en particular. Uno puede entrar a los links del Ministerio de Salud de la Nación y están todos los informes de la CONASEVA por cualquier duda de cualquier vacuna. Así que todo está escrito, y creo que debemos traer tranquilidad a las familias, porque la verdad que hay mucha duda en el medio. Incluso me parece que quizás por ahí también producto de esa duda no es casual que hayamos visto rebrotes de sarampión, de tos convulsa, por ejemplo, que creo que es de lo que hoy más se está hablando en este caso, y creo que pasa por eso, ¿no? Por la duda que tiene la gente, o esa desconfianza, o la decisión, quizás esta sea una cuestión generacional, de los padres jóvenes diciendo, no, yo no los voy a vacunar, que elijan ellos si se quieren vacunar. Por ejemplo, ¿cómo ves todo ese proceso? Vos, que aparte, digo, vos, todo el equipo también, que justamente lo que está luchando es porque la gente se vacune. Principalmente saber que cuando aplicamos una vacuna es una protección individual, pero es una protección comunitaria, protegemos al grupo. Por lo tanto, cuando dejamos a un niño sin vacunar, ese niño puede contagiar al resto del grupo, ya sea a las familias, en la escuela, en la guardería, y por eso es muy importante tener una conciencia social de que la vacunación también lo definimos como un bien social, un bien comunitario, porque protegemos a otras personas, ¿no? 7 niños muertos por tos convulsa en el sur. Esta familia contagiada de sarampión que atravesó varios países, desde Bolivia y Paraguay hasta Uruguay, y eso nos alerta, ¿no? Porque al haber bajado tanto las tasas de vacunación de sarampión, y Argentina, bueno, en realidad toda Latinoamérica ha sido declarada por la OPS, sacó su estatus de
libre circulación de sarampión y ahora estamos en rebrote en las Américas, es muy importante que vayamos a vacunar a los niños y que estemos alerta ante cualquier posible brote. ¿Y cuáles pueden ser los riesgos si esto sigue continuando así al ritmo que va? Estábamos hablando de una baja de casi hasta el 60%, digo antes, de porcentaje de personas vacunadas, ¿no es cierto? Por arriba del 90% prepandemia, donde la cobertura de la vacunación en Argentina era modelo en nuestra región. ¿Y cuáles son las consecuencias, digo, si esto sigue a este ritmo? ¿Tenemos la posibilidad de que enfermedades de las que antes, digo, estaban totalmente controladas, estamos hablando de rebrotes, qué es lo que puede pasar? Digo, yo creo que muchos padres jóvenes no han visto sarampión, no han visto poliomielitis, no han visto tos convulsa, las graves consecuencias que puede dejar en los niños y, por supuesto, muerte. Así que el alerta es que puedan aparecer nuevamente estas infecciones y con mayor número de casos, ¿no? Sarampión es uno de los virus más contagiosos en el mundo. Si una persona tiene, está contagiado y va a una sala de espera, puede contagiar a 9 de cada 10 personas que están en una sala de espera. O sea que imagínense el R, ¿se acuerdan cuando hablábamos en COVID del R? Bueno, tiene un R altísimo el virus de sarampión. Y ni que hablar en personas inmunocomprometidas, ¿no? Un paciente que tiene lupus, un paciente trasplantado, un paciente oncohematológico, tiene alto riesgo de contagiarse de estas infecciones que están controladas porque la comunidad estaba protegida. ¿Estamos ante la crisis más grande post-pandemia? Ya la OMS lo dijo hace 2 años, la crisis de salud mental que está ocurriendo a nivel global, ¿no? Depresión, ansiedad, y yo creo que esto de las vacunas está involucrado en todo este tema, ¿no? de la salud mental en las personas. ¿Y cómo trabajan desde el hospital, que insisto, es como el lugar de referencia de la ciudad, donde uno dice, bueno, tengo que completar mi calendario de vacunación, me voy al llano, por lo menos hacer la consulta, decir, ¿dónde me puedo aplicar esto? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo vienen organizando? ¿Cómo ha sido el balance del año? Sí, mucho mensaje comunicacional en las redes, ¿no? En Twitter, Instagram del Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Inmunizaciones, los agentes sanitarios que también van a los CAPS y recorren a las familias y ven los calendarios de vacunación. Y en los centros de vacunación, como tenemos uno aquí en el centro, que es la estación saludable en la Plaza Cabral, que funciona desde muy temprano hasta a las 18 horas, donde tenemos acceso a todas las vacunas. Y después los distintos hospitales, así que creo que están dadas las condiciones para que podamos acercarnos, tener una consulta amigable a los centros de vacunación. Ahora pronto, Brasil, fiebre amarilla. Estamos en alerta también en América del Sur por cantidad de casos de fiebre amarilla en Colombia, en partes de Brasil donde antes no había fiebre amarilla, como São Paulo, y ciertas regiones de Bolivia y Paraguay. Así que tenemos que estar atentos, así que aún más debemos hablar de vacunación. Claramente, ¿no? Porque por ahí digo, en algún momento quizás todos recordarán cuando pasa lo del COVID, esa quizás infortuna declaración o inoportuna de Ginés González García diciendo no, pero el COVID está muy lejos, no va a llegar, como menospreciando la situación, ¿no? Y acá ustedes evidenciando algo que hoy no es un problema, pero que podría llegar a serlo, reforzando justamente la necesidad de, bueno, esto está pasando acá, no estamos tan lejos tampoco, digamos, tenemos 2 fronteras o 2 cruces fronterizos con Brasil, y me parece que hoy no es una realidad, pero podría serlo, con lo cual hay que contener el posible brote, ¿no? Básicamente las vacunas previenen infecciones. Si me infecto, voy a pasarla mucho mejor con la vacuna y principalmente no voy a morirme por esa infección, ¿no? Así que 3 objetivos muy importantes que tiene la vacunación. Y en Corrientes, ¿cómo ves particularmente un poco la participación? ¿Escuchás cosas, digo, las personas, justificaciones de por qué no vienen? Digo, mismos pacientes, digo, que incluso debes tener esta conversación sobre vacunas, se vacunan o no, digo, ¿cómo vos ves desde tu lugar el día a día ese panorama acá? Bueno, a mí que me toca tratar pacientes adultos, los adultos son mucho más reticentes a la vacunación. ¿Por qué? No es necesario. Este concepto de la vacuna antigripal, me puse la vacuna y me dio peor gripe, o sea, todos esos conceptos que nada tienen que ver con la eficacia de las vacunas. Sí, aplaudir a los pediatras,
los pediatras son diríamos en el ranking, los principales indicadores de vacuna, y gracias a ello los niños se vacunan. Por supuesto, ahí actúan los padres, ¿no? Los padres son los que tienen que llevar a los niños a los centros de vacunación y saber que estamos haciendo un bien a los niños, ¿no? Estamos protegiéndolo de graves enfermedades, de graves secuelas que pueden tener por estas enfermedades, así que tenemos que actuar mucho en ello. Vos mencionabas hoy la importancia que tiene incluso empujar como país una política destinada a la vacunación, ya sea por obligatoriedad, por ejemplo, pienso para el ingreso de las escuelas de los ciclos lectivos, que es un requerimiento tener determinada cantidad de vacunas, que ayuda a que al que por ahí algún rezagado que no quiera tenga que vacunarse igual, digamos, hasta ese punto se ha llegado para destacar la importancia que tiene. De lo que se habló mucho es la inmunidad de rebaño. En algún momento. Inmunidad, ¿no? Comunitaria, sí. Que es ese quizá el concepto más importante también, o de los más importantes. Sí, cuando estamos aplicándonos vacunas como antigripal, vacuna de COVID-19, vacuna triple viral como sarampión, rubiola, es muy importante saber que estamos cuidando al resto que está a nuestro lado, así que por eso es muy, muy importante que los padres comprendan este mensaje. Sabemos que en las redes sociales hay mucho mensaje antivacuna, así que debemos rebatirlo, y es saber que todas esas mentiras que ponen en las redes es fácilmente verificable, claro, yendo a los links. Muchas veces esos links son falsos, no hay tal artículo, no hay tal mensaje, y por supuesto lo que ocurrió en el Congreso días atrás de este encuentro, diríamos, muy tendencioso con respecto al mensaje de que tienen las vacunas de COVID-19, ¿no? Sin rigurosidad, sin evidencia científica. La verdad que fue un circo lo que hicieron en ese día, y por supuesto la postura de las sociedades científicas a la que yo pertenezco, la Sociedad Argentina de Infectología, con un documento fuerte de rechazo a estas acciones, y publicando en la página oficial de nuestra sociedad y de las otras sociedades científicas los beneficios que trae la vacunación. Que creo que es importante, así como decís, no solo, también trabajar desde este lado, porque esas campañas, estas personas siempre van a estar, o esta información va a estar, lamentablemente, pero también es importante, como decís vos, rebatir, ¿no es cierto?, estas cuestiones, y tratar de por lo menos demostrar el sentimiento de rechazo hacia estas acciones, ¿no es cierto?, y recordar eso que decís vos, ¿no es cierto?, que la vacunación es importante, es verificada, es factible, es científica. Es segura. Y fundamentalmente es segura, no produce daño a nadie, y son fácilmente verificables los eventos adversos, que uno pueda analizarlo, así que les recomiendo visitar la página del Ministerio de Salud de la Nación con todos los informes con respecto a seguridad de vacunas. Estamos transitando el verano, se viene por ahí el gran enemigo de muchos, el mosquito, tema dengue. También es necesario un poco, imagino, hablar de que está disponible la vacuna, digamos, para aquellas personas que todavía no lo hayan hecho, pueden vacunarse, deben vacunarse contra el dengue, y pensando en esto, la cercanía con distintos países con un clima como el nuestro, en el que el mosquito también puede hacer de la suya. La vacuna es una de las partes de la estrategia integral de manejo del dengue. Otra muy importante es el descacharrizado, el control del vector, y nosotros en Corrientes, y en realidad en la Argentina, las distintas jurisdicciones, no está unificado a nivel nacional la vacunación del dengue. Cada provincia eligió su estrategia. Nosotros acá en Corrientes, a partir de los 20 años, y ahora se extendió hasta los 50 años, las personas pueden acceder a la vacunación a través de entrando a la página del Ministerio de Salud Corrientes Dengue, y allí inscribirse y poder aplicarse la vacuna del dengue, que lo que hace es prevenir la infección, y si uno no tiene, lo pasa más levemente y evita la muerte por dengue. Así que es muy importante poder acceder a la vacunación. ¿Hay que estar atentos a algo puntual del calendario a esta altura del año? Bueno, COVID-19, como ustedes saben, ha habido un aumento de casos en algunas provincias del país, alguna acá en el NEA, así que es muy importante. La Nación emitió un comunicado, Corrientes también, con respecto a actualizar nuestra memoria inmunológica con respecto a COVID-19. Omicron
tiene distintos sublinajes que ha ido mutando, tiene esa capacidad de mutar. Entonces la Omicron que circuló en Europa y Estados Unidos en el invierno de ellos es la que puede introducirse actualmente en nuestra región. Así que las vacunas de COVID-19 van a llegar dosis próximamente, así que todo paciente de riesgo, mayor de 50 años, inmunocomprometido, pacientes que tienen alguna afectación de su sistema inmune deben vacunarse, personal de salud también, un refuerzo de vacuna de COVID-19. Bien, está bueno porque incluso nosotros quizás en el verano nos olvidamos un poco, pero llega el frío, llegan las enfermedades respiratorias y ahí primero que nos acordamos y segundo que todo parece ser COVID, ¿no? En esto de que tengo algún síntoma y ya me empiezo a preocupar. No, pero en todo, digo, en general con cualquier afección medio esta mezcla de síntomas que decís que tengo, que empieza uno a autodiagnosticarse, pero bueno, me parece importante eso que decís como a modo preventivo, ¿no? Porque digo, de acuerdo a la parte del año en la que estemos, por ahí hay algunas cuestiones en las que tenemos que ser más cuidadosos. Es muy importante saber que el virus de COVID va a intentar circular por el mundo y va buscando huéspedes, ¿no? Y si tenemos la vacuna, ese virus va a morir en ese huésped y va a inhibir la posibilidad de que haga mutaciones. En cambio, si hay personas que no se vacunan, ahí va a generar toda la mutación y va a seguir circulando. Así que es muy importante eso. Bueno, Fernando, la verdad que queríamos aprovechar para charlar un poquito de todas estas cuestiones. Nosotros lo decíamos también en el transcurso de la semana. Parece un poco irónico tener que a esta altura estar señalando la importancia que tiene la vacunación para generar distintos beneficios para todos. Obviamente para las personas que por ahí tienen algún compromiso en su salud, ni hablar, pero en líneas generales, y sin embargo hay que hacerlo, y bueno, por eso también queríamos charlar un poquito con vos para reforzar también ese mensaje. No es lo mismo que lo digamos nosotros a que lo diga la comunidad médica, así como a veces hace el mal la declaración de algún médico mintiendo, y que es lo más difícil de contrarrestar después, pues nos quedamos con eso con y esa imagen. No con el médico que nos está diciendo sí, vacúnense. Pero bueno, nada, queríamos agradecerte porque hayas venido hasta acá a la mañana, es un poco complicado, así que nada, gracias por pasarte para charlar un ratito con nosotros. Muchas gracias, y el mensaje: los centros de vacunación aquí en Corrientes Capital, la estación saludable en Plaza Cabral, vacunatorio del Hospital Llano, vacunatorio del Hospital de Campaña, los otros hospitales también tienen sus propios vacunatorios, así que bueno, a vacunar, y sobre todo a las infancias, que es muy importante protegerlas. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Fernando Chinelli charlaba con nosotros, médico infectólogo, actualmente desempeñando sus labores en el Hospital Llano, hablando un poquito en líneas generales de la vacunación en la provincia y bueno, cómo estamos enfrentando también rebrotes de algunas enfermedades producto de la caída en la cobertura de vacunas, pero bueno, lo que podemos hacer es vacunarnos y lo que tenemos que hacer es vacunarnos, así que un poquito de eso hablábamos con él. 2:43, hacemos pausa y ya venimos con la parte final del programa. Dale. Diario El Litoral ahora es radio.